que pueda, por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 11 al 18. Juan capítulo 1, versículo 11 al 18. Y aquellos que están conectados, por favor, si me lo pueden poner ahí, escribirlo para que aquellos que se quedan atrás puedan alcanzarnos. El libro de Juan capítulo 1, versículo 11 al 18. Mi esposa tiene hambre de la palabra, o él quiere que lo suelte. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Esto está bueno, pero se pone mejor. Ajá, gracias Yari. Yari be on point. Siempre poner el versículo ahí, lo pone ahí rapidito. Juan capítulo 1, versículo 11 al 18. La palabra es bendecida. Las escrituras. ¿Dónde está la sombrilla? La sombrilla. Póngame sombrilla por ahí. No, todavía no. No hemos empezado a predicar. Ya mismo. Ok. San Juan capítulo 1, versículo 11 al 18 dice así. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das en este momento. Yo te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos, cada uno de aquellos hijos espirituales que están conectados en las redes, y cualquier otra persona que se vaya a conectar, Padre Celestial. Yo te pido que tú bendigas a esa persona con esta palabra, y que esa persona pueda recibir todo lo que tú tienes para ellos en este día. Yo voy a predicar tu palabra y lo haré para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar. Ok, entonces, el diseño del Padre. Un par de semanas antes de salir al viaje a la Florida, nosotros comenzamos una serie titulada El diseño del Padre. Y una de las cosas que nosotros compartimos en ese mensaje fue que Jesús vino a introducir al Padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la palabra enseña que solamente el unigénito que estaba en el seno del Padre fue quien lo dio a conocer, porque nadie vio a Dios jamás? Y enfatizamos en el hecho de que cuando el verso comienza, hablaba de que nadie vio a Dios jamás, pero que el unigénito dio al Padre a conocer. Entonces, enfatizamos en la transición que existía entre el Dios del antiguo pacto y el Dios del nuevo pacto, que no son dos diferentes dioses, son el mismo Dios, pero revelado en una característica diferente. Estuvimos hablando que la revelación del Padre, ese pedazo que faltaba en nuestro rompecabezas para poder ver el panorama bien, Jesús fue quien vino a traer ese pedazo que faltaba para enseñarnos o revelarnos al Padre en su totalidad. Hasta el momento que Jesús llegó a la tierra a revelarnos al Padre, ninguno conocía al Padre o a Dios en su totalidad. Todos lo conocían por partes. Todos lo conocían por diferentes nombres. Todos lo conocían como Jehová. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, introdujo a Dios como Padre. Y eso fue lo que ocasionó mucha fricción y muchos problemas dentro de
el tiempo de Jesús mientras él predicaba y hablaba del Padre o del reino. Amén. Entonces estuvimos hablando de que el diseño del Padre es la paternidad. Amén. Esa es la paternidad. Entonces Jesús vino a introducirnos esa paternidad. Entonces la vez pasada estuvimos hablando de que él vino a introducir al Padre, pero hoy quiero continuar hablando de que Jesús, apunta esto, Jesús nos posiciona para recibir su paternidad. Y cuando hablo de la paternidad, estoy hablando de la paternidad de Dios, hablando del Padre. Entonces, lo primero que compartimos 2 semanas atrás o un par de semanas atrás fue que Jesús introdujo a Dios como Padre. Esa fue su introducción. Cuando él habló de Dios, él lo introdujo como Padre. Pero hoy quiero hablarte de que Jesús nos posiciona para recibir su paternidad. Él nos pone en el lugar correcto, ¿ok? En la posición correcta para recibir la paternidad de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque en un mundo donde existe tanta orfandad, ¿ok? En un mundo donde existe tanta falta de guianza y dirección, necesitamos que alguien nos introduzca a un Padre que nos va a guiar y llevarnos a nuestro destino profético. Por eso es que yo quiero sembrar en ti el diseño del Padre. Porque cuando el diseño del Padre es revelado en nuestra vida es transformada. Ya sabemos que no estamos solos. Ya sabemos que no hay un Dios que nos quiere castigar, sino hay un Dios que nos quiere levantar. Hay un Dios que cuando caemos nos levanta, que cuando somos heridos nos restaura. Hay un Dios que nos sana. ¿Por qué? Porque su intención es hacernos bien y no mal. Entonces, cuando entendemos esto, cuando recibimos esta revelación y la aceptamos, descubrimos que verdaderamente no estamos solos. Una cosa es decir que no estoy solo y otra cosa es reconocer y saber que no estoy solo. Hay muchas personas que se pasan mencionando de que ellos no están solos, que Cristo está con ellos, pero su vida entera la viven sintiéndose solos porque no creen que están acompañados. Pero cuando la paternidad es revelada a nuestra vida, la paternidad nos da la seguridad de que cuando andamos acompañados, porque tenemos a un Padre que desea lo mejor de nosotros y que nos está conduciendo a nuestro destino profético. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Amén. Entonces, cuando hablamos de el diseño del Padre, estamos hablando de la paternidad. Entonces Jesús nos posiciona, ¿ok? Jesús nos posiciona para recibir, ¿ok? Esa revelación. Jesús nos posiciona para recibir esa paternidad, ¿ok? Porque no podemos ignorar que la paternidad viene de Dios. Pero Jesús es el que nos posiciona para ella. Jesús es la llave importante. Jesús es la puerta que nosotros necesitamos accesar para poder recibir esa paternidad que Dios ofrece. ¿Ok? Escucha esto. Mira lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 21 al 24. Y voy a ir rapidito. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 24. Alguien que me lo escriba ahí en los comentarios, para que todo aquel que se quede atrás pueda alcanzarnos. Mateo 15, 21 al 24 dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Mira para allá. Jesús no le respondió nada. Se quedó callado. Y qué malo es cuando tú le estás hablando a alguien y se te quedan callados. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, escucha esto, no soy enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Alguien que me escriba en los comentarios, ovejas perdidas. Y por eso es que hay mucha mala interpretación en el diseño de paternidad. Porque vemos a un Jesús que hablaba del Padre y de hijos mencionar las ovejas. Pero como dice nuestro papá espiritual, ¿verdad? Nuestro papá Rafael Mojica, él menciona que nosotros no debemos leer las escrituras, debemos escudriñarlas. Y la mala interpretación llega a consecuencia de muchas personas que se convierten en ecos de lo que escuchan, pero no toman el tiempo para escudriñar las escrituras, solamente las leen para adquirir conocimiento, pero no la escudriñan para adquirir la revelación. Cuando tú lees las escrituras, tú adquieres el conocimiento de ellas, pero cuando tú las escudriñas, tú adquieres la revelación de ellas. Y es por eso que hay tanta mal interpretación de la palabra, porque en vez de escudriñar las escrituras, lo que hacemos es leerlas para adquirir un conocimiento, ¿ok? Entonces, te voy a explicar esto de las ovejas perdidas de Israel, ¿ok? Jesús dijo que Él fue enviado para las ovejas perdidas de Israel, ¿ok? Mira, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ok? Entonces, Jesús fue enviado hacia ovejas. Jesús fue enviado a rescatar ovejas, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó en el principio, ¿ok? La identidad del hombre se convirtió de hijo a siervos y ovejas, ¿ok? Porque tú eres identificado con aquello que te cubre, ¿ok? Entonces, cuando el hombre pecó, esa fue la identidad del hombre, siervos y ovejas, ¿ok? Jesús cambia nuestra identidad cuando Él muere y resucita. Por lo tanto, en el momento que Él está hablando con esta mujer cananea, Él todavía no ha muerto. Su misión, su asignación fue rescatar esas ovejas que se habían perdido de la casa de Israel. ¿Ok? Ovejas perdidas. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que tú entiendas es esto. Que por el simple hecho de que Jesús haya llegado a rescatar unas ovejas, no significa que su intención es mantenerlas como ovejas, ¿ok? La intención de Jesús es rescatar todas las ovejas, todas aquellas personas que tengan identidad de oveja y transformarlas a que lleguen a ser hijos. Por eso es que Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo quiero hablarle a alguna oveja que me esté escuchando en este momento, algún siervo que me esté escuchando en este momento. La intención de Jesús no era mantenerte como una oveja o como un siervo. La intención de Jesús es que tan pronto tú creas en Él y tú lo recibas en tu vida, Él te va a convertir en un hijo. Por eso es que la palabra enseña que Él es el primogénito de los hermanos, el primero de los hermanos. Él fue de ser el unigénito, el único hijo de Dios, a ser el primogénito para que nosotros tuviéramos un acceso a la paternidad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Ay, yo no creo que nadie me está entendiendo aquí. Ay, ok, olvídate. Vamos a apagar el celular, vámonos ya y vamos a cerrar. ¿A mí me están entendiendo? Entonces yo quiero que tú entiendas que porque Jesús haya llegado a rescatar las ovejas, no significa que su intención es mantenerte como ovejas. ¿Ok? La palabra es bien clara en Juan 1:12 cuando nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Le dio la potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es que nosotros... Espérate un momentito, déjame buscar una palabra correcta para decirlo. ¿Por qué es que nosotros no tenemos éxito en nuestra vida espiritual? Es por la mentalidad que mantenemos. Si yo mantengo una mentalidad de que yo soy oveja, de que yo soy siervo, y no cambio mi manera de pensar y la transiciono a una mentalidad de hijo, como dijo Pablo, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de un hijo. ¿Ok? Entonces, si no tenemos la mente de Cristo, la mente del hijo, y mantenemos la mente del primer Adán, la mente de siervo, de oveja, nunca progresaremos en nuestra vida espiritual, porque la manera que miramos a Dios será una manera totalmente a la manera que fue diseñada que lo miremos. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendas algo aquí. Ya estoy terminando porque voy rapidito. Quiero soltar esta palabra para ti, para que tú te la digieras, te la comas, la mastiques bien. Amén. Y cambies tu mentalidad. Entonces, dice, mas a todos. ¿De quién está hablando? De todos. ¿Por qué? Porque esto viene después de los 11 versículos que escribió Juan, que hablaba que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿ok? Y ese era el principio con Dios, y el verbo fue hecho carne, y después dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso nos incluye a ti y a mí, a todos los que le recibieron, ¿ok? A los que creen en su nombre, ¿ok? Entonces, tú recibes a Jesús y tienes que creer en su nombre. Hay personas que reciben a Jesús, pero no creen en su nombre, ¿ok? Y estas personas, lamentablemente, aunque reciban a Jesús, al no creer en su nombre, todavía mantienen una identidad de oveja, ¿ok? Por eso es que no progresan. Tienes que llevarte el combo completo, ¿ok? A los que recibieron y los que creen en su nombre, ¿ok? Yo puedo recibir a alguien en casa de quien no creo. Yo puedo recibir a alguien en casa y no creer en ella. Tú puedes recibir a alguien en casa y no creer en ella. Entonces, por eso es que te da el combo completo. ¿Ok? Te dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué le dio? Le dio potestad. Cuando la palabra habla de potestad, está hablando de autoridad. Está hablando de darte un poder. Entonces, Jesús es quien te da el poder. Por eso es que dentro de la paternidad, Jesús está presente. Sí, muchas personas lo malinterpretan. Simplemente porque hablamos de la paternidad, no estamos excluyendo a Jesús. Porque Jesús es parte de la paternidad. Jesús es quien nos da acceso a la paternidad. Por lo tanto, Jesús, siendo nuestro hermano mayor, es quien nos introduce a la paternidad de Dios. ¿Ok? Dice que Él nos da a nosotros la autoridad y el poder. ¿De qué? De ser hechos. Y ahí es donde quiero aterrizar un momentito. Ahí es donde quiero romper un poquito esta palabra para darte los nutrientes que tú necesitas. ¿Ok? Entonces, Él nos dio la autoridad y el poder ¿de qué? De ser hechos. ¿Ok? Él nos está dando a entender que esa autoridad que nos dio para convertirnos en hijos no es algo que ocurre inmediatamente.
Cuando hablamos de hacer algo, estamos hablando de un proceso. ¿Ok? Entonces, Él nos dio la autoridad. Él nos cualificó. Él nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Él nos dio el derecho de pasar a la próxima etapa. Pero hay un proceso por el cual tenemos que pasar para poder llegar a ser hijos. ¿Por qué? Porque no todo aquel que recibe a Jesús está dispuesto a convertirse en un hijo. Y lo vemos en todas partes. Tantas personas que creen en Jesús, que han recibido a Jesús, todavía no creen que son hijos. Viven con una mentalidad contraria a la identidad que les fue entregada. Por eso es que hay tanta confusión. O sea, aquí la Escritura me enseña que yo tengo el poder y la potestad de ser hecho un hijo. Pero para poder ser hecho un hijo hay un proceso. Y es ahí donde se separan las ovejas de los hijos. Yes, mentalidad esclava. Ese mismo, baby. Y ahí es donde se separa las ovejas de los hijos. Porque si Jesús está hablando de que Él tuvo que venir a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después Juan nos dice que al recibirlo a Él y creer en Él, comenzamos un proceso de ser hechos hijos. Eso me está indicando a mí que todo aquel que recibe a Jesús llega a Jesús huérfano, con una mentalidad de oveja y de siervo, y necesita pasar por un proceso para que su mentalidad cambie y pueda ser hecho un hijo de Dios. Todo aquel que ha estado acostumbrado a tener una mentalidad de siervos y ovejas va a tener que pasar por un proceso de transición para poder ser hecho un hijo. Entonces, el hecho de que la Escritura dice que vamos a ser hechos hijos de Dios me está dando un mensaje a mí, y es el mensaje de que tengo que pasar por un proceso. Un proceso que va a transformar mi vida. Un proceso que va a cambiar mi manera de pensar. Un proceso que va a depositar en mí la identidad correcta. La identidad de hijo. Si soy hijo, soy heredero y coheredero con Cristo. Si soy hijo, tengo acceso al Padre completamente y a todo lo que el Padre tiene. Si soy hijo, soy llamado a gobernar. Si soy hijo, soy llamado a expandir el reino. Si soy hijo, estoy en el diseño. Si soy hijo, es porque entré dentro de un vientre. Escucha esto, por favor, escucha esto. Entonces ya sabes, escribe esto aquí. Escribe en los comentarios. Ser hecho equivale a proceso. Ser hecho es equivalente a proceso. Si no estás dispuesto a soportar el proceso, nunca podrás ser hijo. Todo hijo es procesado. Todo hijo tiene que pasar por un vientre. Todo hijo tiene que nacer de nuevo. Todo hijo tiene que creer y recibir. Todo hijo tiene que experimentar cambios. ¿Entienden? O sea, es necesario, es importante que nosotros abracemos el proceso para poder recibir la paternidad de Dios. Entonces, escucha esto. Fui enviado a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Jesús dijo en otra ocasión: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que cuando las ovejas entren por mí, yo las voy a transicionar
del estado de oveja a identidad de hijo. Lo único que Jesús desea es convertirnos en hijos de Dios. Por eso Él vino a introducir al Padre, pero Él vino a posicionarnos para recibir esa paternidad. ¿Okay? Bien importante, y todo lo que te estoy hablando es comprobado por la palabra, por las escrituras. Lo único que tienes que hacer es escudriñarla. Escucha esto. El Padre no te creó para que fueras huérfano toda tu vida. El Padre no te creó para que permitieras que la mente todo el tiempo te dijera a ti lo que tú no eres. No podemos evitar que los pensamientos sean sembrados en nosotros, pero sí podemos evitar e impedir que hagan nido en nuestras vidas. Si el Padre envió a Jesús, es porque para Él eras lo importante suficiente como para que Jesús muriera por tu vida. Si el Padre envió a Jesús, es con la intención de sacarte de la mediocridad. Es con la intención de sacarte de la orfandad. Tantos huérfanos que hay andando sin darse de cuenta que son huérfanos. Sus comportamientos es de un huérfano. Su forma de pensar es una manera de pensar huérfana. Su manera de comportarse es una manera de comportarse huérfana. Porque aunque quizás tuviste un padre terrenal, aún así el padre terrenal era humano. Y el padre terrenal probablemente también tenía rasgos de orfandad. Pero el Padre no te escogió para eso. Y Jesús, cuando vino a introducirte la paternidad del Padre, vino a hacerlo para sacarte de una mentalidad mediocre, de una mentalidad esclava, a una de hijo, a una de gobernador, a una de que reina. Nosotros reinamos sobre nuestro hogar. Nosotros gobernamos sobre nuestro hogar. Nosotros gobernamos sobre cada territorio donde nosotros nos paramos. Porque tenemos la identidad de hijo. Aunque el enemigo quiera sembrar pensamientos negativos en tu vida, si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, tú eres hijo. Tú vas a entrar a un proceso donde va a transformar tu manera de pensar. Por eso fue que Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: cambia tu manera de pensar, porque ya yo estoy cerca de tu vida. Yo sé que otras cosas han estado cerca. Yo sé que el sistema ha estado cerca. Yo sé que los grupos que te acusan han estado cerca. Yo sé que los familiares que te han bajo estimado han estado cerca. Pero Jesús quiere que tú sepas que tienes que cambiar tu manera de pensar. Que ya no te dejes dominar por lo que te han dicho. Que ya no te dejes dominar por toda la negatividad que han escupido en tu cara. Sino que ahora te dejes dominar por la identidad que el Padre vino a entregarte, la de hijo. La palabra enseña que aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener la mente de un hijo. Tener la mente de Cristo es tener la mente de un rey. Tener la mente de Cristo es tener la mente de alguien que gobierna, que tiene autoridad, que tiene dominio. Tienes que entender que si Dios envió a su hijo, es para hacerte hijo también y heredero. Entonces escucha esto, voy a terminar. Ya sabes que ser hecho equivale a proceso. ¿Ok? Entonces dice: a los que le recibieron. Juan 1:12, para que lo escudriñen en tu casa. A los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, ser hechos equivale, ¿ok?, a proceso. Y somos procesados en un vientre.
somos procesados en un vientre. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que al menos que naciera de agua y de espíritu, no podía entrar en el reino de Dios. Por eso fue que le dijo que al menos que naciera de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Por eso es necesario que tú entiendas que el proceso se encuentra dentro de un vientre, y en la mayoría de los casos el vientre tiene una imagen de desierto, una imagen de soledad, una imagen donde eres completamente desconectado de todo lo que te rodea, para que la mentalidad de oveja que está en ti sea transformada a una de hijo, y cuando salgas del vientre puedas ser manifestado como hijo y gobernar sobre el territorio que el Padre te ha entregado. ¿Hay alguien que pueda entender eso? Somos procesados dentro de un vientre. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, comienzan el proceso del nuevo nacimiento. ¿Quién te dijo a ti que el proceso del nuevo nacimiento es inmediato? Ahora mismo, si yo recibo a Jesús, sí, yo soy salvo y me muero, me voy. Pero no significa que morí como hijo, pero me fui salvo. Pero yo quiero adquirir todos los beneficios. Yo quiero tener identidad de hijo aquí en la tierra y también irme con el Padre y con Jesús cuando me llegue el tiempo. ¿Entienden? Entonces, estos son el diseño del Padre. Y la vez pasada compartí con ustedes que está en el canal de YouTube y está también aquí en la página de Facebook, que ahora es Nación de Fe Central Jersey. ¿Ok? Vamos a ser dimensionados a las alturas, así que mantente agarrado de nosotros, mantente agarrado de esta casa, porque vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Entonces, el diseño del Padre, y aquí lo voy a dejar. Estuvimos hablando la vez pasada, número 1, que Jesús vino a introducir al Padre. ¿Ok? So, Jesús nos introduce al Padre y luego nos posiciona para recibir su paternidad. O sea, ¿cómo yo voy a poder recibir algo que no me ha sido introducido? Entonces, cuando se te introduce, se te revela. Tú decides lo que haces con esa revelación. ¿La abrazas o la echas a un lado? Amén. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Es mi deseo y mi oración que el Padre cumpla su deseo en ti y que haga su voluntad en tu vida. Si Dios te ministró por medio de esta palabra, escríbelo en los comentarios. Vuelve a ella, ¿ok? Vuelve a ella, repásala, toma notas, busca la evidencia bíblica para que así puedas no solamente tener el conocimiento, ¿ok? Pero recibir la revelación de la palabra que hemos compartido en este día.